¿Te has imaginado cómo era México antes de la llegada de los españoles? Déjame llevarte a un viaje al pasado. México es un país de contrastes, de historia y de luchas. Para comprender por qué estamos así en la actualidad, es necesario mirar hacia los cimientos de nuestra nación. Entre 1810 y 1876, el territorio que hoy llamamos México vivió una de las etapas más convulsas de su historia. La Guerra de Independencia, iniciada en 1810, no solo buscaba romper los lazos con la corona española, también representaba el anhelo de justicia de campesinos, indígenas y mestizos frente a siglos de explotación y desigualdad. Sin embargo, la independencia no significó una transformación inmediata. Más bien, fue el inicio de décadas de inestabilidad política, crisis económicas y enfrentamientos armados. Durante este periodo, México atravesó invasiones extranjeras, pugnas entre liberales y conservadores, pérdidas territoriales y reformas profundas que intentaban redefinir la vida social, política y económica del país. Fue un tiempo marcado por la sangre derramada en batallas, pero también por los ideales de libertad, igualdad y soberanía que sembraron la esperanza de una nación más justa. En 1876, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, culmina esta etapa de guerras y comienza una nueva era en la que la modernización convivió con la desigualdad. Pero los cimientos de aquel México convulso, la lucha por los derechos y la soberanía y la identidad social, así como la identidad nacional, siguen marcando nuestro presente. Este es un mapa de la Nueva España que muestra la magnitud del territorio y la herencia colonial. Su vestimenta tradicional eran telas bordadas, servían para resaltar la riqueza cultural, los sistemas de producción textil prehispánica y cómo la identidad visual de los pueblos indígenas permaneció a pesar de las imposiciones coloniales. A continuación es una mina de Zacatecas donde se refleja la pesadilla de los trabajadores, las condiciones durísimas, la pobreza y el riesgo constante que vivían los trabajadores en esa época. La corona dorada real enfatiza autoridad, jerarquía y dominación en los tiempos de la prehistoria. Este es un plano de la Nueva España elaborado en 1794 por el cartógrafo José Antonio de Alcete. Representa los territorios que formaban parte del virreinato de la Nueva España en la época del dominio español. Incluye regiones que hoy son parte de México, el sur de Estados Unidos y Centroamérica. Se observan elementos notables como antiguos obispados, el obispado de Yucatán, el obispado de Oaxaca, de Puebla y de Durango. También se señalan ríos, montañas, ciudades principales y regiones indígenas. Aparece el Trópico de Cáncer marcado con una línea que atraviesa horizontalmente el mapa. Las aguas están nombradas como Mar del Norte, actualmente es el Golfo de México, Mar del Sur, que actualmente es el Océano Pacífico. Así como también en este se muestra la ruta de Hernán Cortés. En la parte inferior izquierda hay un recuadro que muestra la ruta que siguió Hernán Cortés desde la costa que hoy es Veracruz hasta Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Se enumeran las poblaciones por las que pasó, como Zempoala, Jalapa, Tlaxcala, Cholula, entre otras. Este mapa es una herramienta clave para entender la organización territorial, política y eclesiástica del virreinato. También sirve como evidencia de cómo los europeos representaban el mundo en esa época. El Virreinato de la Nueva España.
Imagina un territorio vastísimo, lleno de culturas ancestrales, que tras la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI se transformó en una de las colonias más importantes del mundo, la Nueva España. Hoy vamos a recorrer su historia desde el virreinato hasta el proceso de independencia que dio origen a lo que hoy es México. En 1535, la corona española estableció el virreinato de la Nueva España, con capital en la Ciudad de México, edificada sobre las ruinas de Tenochtitlan. Fue el primer virreinato en América y llegó a abarcar desde lo que hoy es México hasta territorios en Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y hasta Filipinas. El virrey, representante directo del rey de España, tenía el poder político, militar y administrativo. Sin embargo, debajo de él existía una compleja red de autoridades civiles, religiosas y militares. Durante más de 3 siglos, el virreinato funcionó como una sociedad profundamente jerárquica. En la cima estaban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, después los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Más abajo, los mestizos, indígenas y africanos, quienes conformaban la mayor parte de la población. Finalmente, los indígenas y esclavos africanos eran los más explotados. La economía se sustentaba de la minería de plata, la agricultura y el comercio. Gracias al monopolio comercial, la Nueva España era una de las colonias más ricas, pero esta riqueza beneficiaba sobre todo a la corona y a los peninsulares. Culturalmente hubo un intenso mestizaje. Las lenguas, costumbres, religiones y artes indígenas se mezclaron con tradiciones españolas, dando origen a la identidad mexicana. Con el paso del tiempo surgieron tensiones, los criollos estaban inconformes, porque a pesar de tener riqueza y educación eran excluidos de los altos cargos de gobierno. Además, los pueblos originarios y mestizos sufrían abusos, impuestos y discriminación. A finales del siglo XVIII, nuevas ideas llegaban de Europa. La Ilustración, con sus principios de igualdad y libertad y los ejemplos de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, inspiraron a muchos en la Nueva España. Un detonante fue la crisis en España en 1808. Napoleón invadió la península ibérica y depuso al rey Fernando VII. Esto provocó un vacío de poder que abrió la oportunidad de cuestionar al dominio español en América. El movimiento de independencia comenzó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso Grito de Dolores, llamando a levantarse en armas en contra del mal gobierno. Junto a él participaron Allende, Aldama y muchos más. La primera etapa fue caótica. El pueblo, armado con palos, herramientas, tomó ciudades importantes como Guanajuato y Guadalajara. Sin embargo, Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811. Tras la muerte, la lucha continuó con líderes como José María Morelos, quien organizó el movimiento con mayor disciplina. En 1813 convocó el Congreso de Chilpancingo, donde declaró la independencia y redactó Los Sentimientos de la Nación, un documento que proponía la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los habitantes. Morelos fue ejecutado en 1815, pero siguió la lucha en manos de guerrilleros como Guerrero. El final del virreinato. La guerra se prolongó más de una década. Finalmente, en 1820, un giro inesperado ocurrió en España. El rey Fernando VII fue obligado a restablecer la Constitución Liberal de Cádiz. Esto armó a las élites conservadoras de la Nueva España, que temían perder sus privilegios. Fue entonces cuando el coronel Agustín de Iturbide, antes realista, pactó con Vicente Guerrero el abrazo de Acatempam en 1821. Juntos programaron el Plan de Iguala, que defendía 3 principios: religión católica como única,
independencia de México, unión entre los grupos sociales. Con ello nació el Ejército Trigarante, que entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, marcando así el fin de más de 300 años de virreinato. Primeros años de la nación, que abarcan del año 1821 al año 1854. Cuando México logra la independencia en 1821 no significó paz ni estabilidad, más bien fue el inicio de un largo periodo de crisis política, económica y social que duró más de 30 años. Como primer punto que veremos será el Imperio de Iturbide, que acontece del año 1821 al año 1823. Tras la consumación de la independencia, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador Agustín I. Los problemas que abarcan en este primer punto fueron que el imperio era muy caro de mantener, no había un sistema político definido, el Congreso estaba en contra de su autoritarismo. En 1823, presionado por militares y políticos, abdica y se exilia. Al regresar a México en 1824 fue capturado y fusilado. Como conclusión de este primer punto, la independencia había sido lograda, pero no existía un consenso sobre qué tipo de gobierno debía tener México. Como segundo punto que abarcaremos será la Primera República Federal, que acontece del año 1824 al año 1835. En 1824 se promulgó la Constitución Federal, inspirada en el modelo estadounidense. Nació la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos con Guadalupe Victoria como primer presidente. Los problemas de este segundo punto fueron que no había experiencia política democrática, corrupción y luchas entre federalistas, que eran aquellos que querían estados con autonomía, y los centralistas, que eran quienes querían un gobierno fuerte en la capital. El país heredó deudas enormes de la Guerra de Independencia. Surgió la figura de Antonio López de Santana, militar que en los años siguientes sería presidente en múltiples ocasiones, alrededor de 11 veces. La conclusión de este segundo punto es que aunque se creó una república moderna en papel, en la práctica reinaba la inestabilidad. Como tercer punto, veremos la República Centralista, que abarca del año 1835 al año 1846. Debido a los conflictos en 1835 se instauró un régimen centralista con las 7 leyes, que debilitaban a los estados. Esto provocó rebeliones. Texas se independizó en 1836 con apoyo de colonos estadounidenses. También hubo intentos separatistas en Yucatán y otras regiones. Santa Anna perdió una pierna defendiendo a Veracruz de una invasión francesa, la llamada Guerra de los Pasteles. Como conclusión de este tercer punto, el centralismo debilitó aún más la unidad nacional y abrió la puerta a nuevas pérdidas territoriales. Como cuarto punto, veremos la guerra con Estados Unidos, que acontece del año 1846 al año 1848. En 1845, Estados Unidos anexó Texas. Estalló la guerra de 1846 al año 1848, en donde México, dividido y débil, fue derrotado. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió más de la mitad de su territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado. Las consecuencias fueron que el trauma nacional fue enorme, agravamiento de la pobreza y inestabilidad política. Desprestigio de Santa Anna, aunque siguió apareciendo en el poder. La conclusión de este cuarto punto fue que México entró al concierto de las naciones independientes, ya mutilado y con un fuerte sentimiento de la humillación. Como quinto punto veremos el camino hacia la reforma, que abarca del año 1848 al año 1854. Tras la guerra, los liberales y conservadores seguían enfrentados. En 1853, Santa Anna regresó al poder y gobernó como dictador. Se autonombró Su Alteza Serenísima. Vendió a Estados Unidos la Mesilla
parte de Sonora y Chihuahua en 1854, lo que desató el descontento. El Plan de Ayutla en 1854, encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, lo derrocó. Este evento marca el inicio de la Reforma Liberal. El análisis crítico que podemos ver en estos puntos son: México nació con enormes problemas estructurales, ya que era un país extenso y diverso, difícil de gobernar, instituciones débiles sin tradición democrática, economía arruinada por la guerra de independencia, sociedad profundamente desigual, indígenas y campesinos seguían en la miseria. Además, la élite criolla sustituyó a los españoles, pero no cambió de fondo la situación de los sectores populares. La política se volvió un juego de militares y caudillos que buscaban el poder sin construir un proyecto nacional sólido. Estos primeros años explican por qué México fue tan vulnerable frente a invasiones extranjeras y por qué se necesitaban reformas profundas en el futuro. México a mediados del siglo XIX vivía tiempos convulsos. Desde su independencia en 1821, el país había enfrentado pérdidas territoriales, crisis políticas y dictaduras. En 1854, el Plan de Ayutla marcó un punto de quiebre. La sociedad mexicana estaba cansada del poder absoluto de Antonio López de Santa Anna. Así comenzó una de las etapas más trascendentes de nuestra historia, la Reforma Liberal. El inicio de la Reforma, con el Plan de Ayutla, encabezado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, Santa Anna fue derrocado. Este triunfo dio paso a un gobierno reformista que buscaba transformar a México en una nación moderna, rompiendo con las viejas estructuras coloniales. Aquí surgieron figuras fundamentales como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada. Las leyes de reforma. Entre 1855 y 1863 se promulgaron las famosas leyes de reforma, que buscaban limitar el poder de la Iglesia católica y de los militares. La ley Juárez suprimió los fueros eclesiásticos y militares. La ley Lerdo obligaba a corporaciones religiosas y civiles a vender sus propiedades para fomentar la propiedad privada. La ley Iglesias prohibió el cobro de derechos parroquiales a los pobres. Estas leyes buscaban construir un Estado laico y republicano, donde todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Sin embargo, también generaron un profundo rechazo entre los conservadores y la Iglesia. La Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. En 1857 se promulgó una nueva Constitución que incorporó los ideales de la Reforma: libertad de expresión, libertad de cultos, educación laica y soberanía nacional. Para los sectores conservadores apoyados por la Iglesia, no aceptaron estos cambios. En 1858 estalló la Guerra de Reforma, una guerra civil entre liberales y conservadores que duró 3 años. Fue un conflicto brutal que dejó a México dividido, empobrecido y lleno de resentimientos. Sin embargo, al final, los liberales encabezados por Juárez lograron imponerse, consolidándose la vigencia de la Constitución de 1857. La intervención francesa y el Segundo Imperio. Pero la paz no llegó. En plena crisis, México suspendió el pago de su deuda externa. Francia, aprovechándose de la situación y apoyada por los conservadores mexicanos, invadió el país en 1862. Aunque los mexicanos obtuvieron una gran victoria en la batalla de Puebla el 5 de mayo, la superioridad militar francesa terminó imponiéndose. En 1864, los franceses instauraron un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Maximiliano intentó gobernar con cierta apertura, pero al ser extranjero y apoyarse en la fuerza militar europea, nunca logró ganarse la legitimidad del pueblo mexicano. El triunfo liberal y la restauración de la República. La resistencia encabezada por Juárez nunca se rindió. Con el apoyo de Estados Unidos, que recién había terminado su guerra civil, y la retirada de las tropas francesas, los liberales recuperaron terreno. En 1867, Maximiliano fue capturado en Querétaro y fusilado, junto a sus generales Miramón y Mejía. Con esto se puso fin al Segundo Imperio y se restauró la República bajo el liderazgo de Benito Juárez. Las consecuencias de la Reforma Liberal. La Reforma Liberal significó un parteaguas en la historia de México.
Se consolidó el Estado laico, donde la Iglesia ya no dominaba la vida política y económica. Se promovió la educación pública, gratuita y laica, como base para la formación de ciudadanos. Se sentaron las bases para un país con instituciones republicanas y democráticas. Sin embargo, el costo fue enorme: miles de muertos, destrucción económica y un país desgastado tras años de guerra. Entre 1855 y 1872, México vivió un proceso de cambio profundo. Fue un tiempo de conflictos y sacrificios, pero también de grandes conquistas. La reforma liberal no solo transformó a México en el siglo XIX, sino que dejó un legado que hoy define a nuestro país: un Estado independiente, laico y con aspiraciones democráticas. Como dijo Benito Juárez, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. De Juárez a Díaz, 1872 a 1876. Benito Juárez gobernó México hasta su muerte en 1872, habiendo sido reelecto varias veces. Durante su presidencia, enfrentó críticas por su permanencia en el poder, especialmente en 1871, cuando buscó nuevamente la reelección. En ese año, Porfirio Díaz, quien había sido defensor de las causas liberales, se rebeló contra él mediante el Plan de la Noria, argumentando que la reelección violaba la Constitución de 1857, la cual prohibía la reelección inmediata para evitar dictaduras. El plan exigía la renuncia de Juárez y la suspensión del orden constitucional. El Plan de la Noria desencadenó la llamada Revolución de la Noria, un movimiento armado que buscaba remover a Juárez del poder. Aunque generó acusaciones de fraude electoral y gran descontento hacia el gobierno, Juárez logró contener la rebelión y mantenerse en la presidencia hasta su fallecimiento en 1872. Tras su muerte, la presidencia pasó a Sebastián Lerdo de Tejada, quien intentó continuar con las reformas liberales, reforzando al Estado laico y limitando el poder de la Iglesia. Durante su gobierno, se inauguró el ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México, un gran avance para la modernización y la comunicación del país. No obstante, Lerdo también buscó reelegirse, lo que generó fuerte rechazo entre diversos sectores de la sociedad. En 1876, Porfirio Díaz volvió a levantarse en armas con el Plan de Tuxtepec, proclamando la consigna de sufragio efectivo, no reelección. Tras varios combates, las fuerzas de Lerdo fueron derrotadas en la batalla de Tocuac en noviembre de 1876. Con este triunfo, Díaz entró a la Ciudad de México y asumió el poder, inaugurando el Porfiriato, un largo periodo caracterizado por el orden político, el crecimiento económico y el control autoritario, en el que la estabilidad se alcanzó a costa de la democracia. Después de décadas de guerras e inestabilidad, la sociedad mexicana parecía aceptar la idea de un régimen fuerte que garantizara orden y poder, incluso sacrificando principios democráticos. ¿Por qué estamos así en la actualidad? Porque México nació con profundas desigualdades sociales que nunca se resolvieron, porque la independencia fue más que un pacto entre élites que una revolución social, porque durante décadas las luchas internas y las intervenciones extranjeras desgarraron al país, porque la corrupción, la ambición, la falta de unidad impidieron constituir instituciones sólidas. Sin embargo, este periodo también nos dejó lecciones valiosas: la soberanía nacional, la idea de igualdad ante la ley, la defensa de la libertad, la separación entre la Iglesia y el Estado. Son logros que también siguen siendo pilares de nuestro país. El México de hoy
es heredado de esas batallas. Aún luchamos contra la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Pero seguimos buscando lo mismo que buscaba Hidalgo, Morelos y Juárez: un México más justo, más libre y más nuestro.